Bien, hermanos y amigos, seguimos avanzando en este espacio de escuela dominical, en todo lo relacionado pues con la familia, con el matrimonio o con los diferentes estados o áreas sociales, por así decirlo, también que llama la escritura. La semana anterior nos estuvimos deteniendo y considerando lo que la Biblia habla con respecto a los deberes de los padres, ¿verdad? ¿Cuáles son esos deberes bíblicos que tenemos en las escrituras que tienen los padres para con los hijos? Y en la mañana de hoy, si el Señor así nos lo permite, la idea y el plan, el propósito es considerar lo que la Biblia enseña con respecto a los deberes de los hijos para con los padres. Los deberes de los hijos para con los padres. Y ahí debemos ya de entrada hacernos esa pregunta. ¿Tienen los hijos deberes para con sus padres? Sí, ¿verdad? La respuesta es sí. Y el hecho de que hayan deberes, eso implica, por supuesto, también que existan unas responsabilidades específicas, que es la que estaremos viendo en estos minutos con la ayuda del Señor. Y hermanos, algo importante, durante todos estos domingos atrás hemos estado viendo constantemente deberes, ¿verdad? Deberes morales, pero me refiero a que hemos visto deberes de, por ejemplo, de esposos, deberes de esposas, deberes de padres, hijos, etcétera, pero nunca olvidemos que la vida cristiana no se limita a un aspecto moral. No, la vida cristiana no es simplemente se trata de hacer ciertas cosas y dejar de hacer otras cosas, porque la salvación es solamente ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, la misma Biblia también enseña que la fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Cómo podremos nosotros demostrar la fe sin las obras? No es posible demostrar fe sin obras. De modo que las obras, o en este caso esos deberes, vienen a ser importantes, porque la Biblia dice que Dios quiere un pueblo celoso de buenas obras, que Dios preparó obras de antemano para que su pueblo ande, camine en ellas, ¿verdad? Y además nuestro Señor Jesucristo también dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Además de que estos deberes que hemos estado considerando, nuevamente repito, nos atañe a cada uno de nosotros, es decir, no podemos ser indiferentes a ellos. Hacemos bien en meditar en cada uno de ellos y hacemos bien en orar continuamente para que el Señor nos dé su gracia y su espíritu para poder ser fieles en el cumplimiento de esos deberes y ponerlos en práctica. Y en el caso de nuestro tema en esta mañana, hermanos, todos los que estamos aquí somos hijos, ¿verdad? Todos somos hijos. Todos o tuvimos padres o tenemos padres. Y cuando me refiero a cada deberes de los hijos para con sus padres, me refiero a papá y a mamá, a ambos. Deberes de los hijos para con sus padres. De manera que el orden, nuevamente quisiera enfocar en o recalcar o resaltar esta importante verdad. El orden en la autoridad en la familia. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Dios ha dado un orden en cada esfera. ¿Y por qué existe un orden? Porque en cada una de esas esferas Dios ha dado y ha conferido autoridad en cada una de esas esferas. Es decir, Dios delega autoridad, pone autoridad por encima de nosotros. En el caso del matrimonio, el hombre. En el caso de los hijos, ¿quiénes? Sus padres, ¿verdad? Todos los hijos, sin importar la edad que tú tengas o que tengamos, no importa si somos niños, jóvenes, adultos, ancianos, Dios ha puesto una autoridad sobre nosotros, los padres. Y esto trae necesariamente responsabilidades para con ellos, hermanos, demandas. Eso quiere decir que a cada hijo
Dios le va a pedir cuentas, le va a pedir cuentas. Pensemos en esto, hermanos. Los padres son la primera autoridad con la cual nosotros nacemos, ¿verdad? Tan pronto, es decir, no existe un ser humano que desde que nazca no tenga una autoridad sobre él. Prácticamente todos nacemos en subordinación. Y la primera autoridad que Dios pone sobre nuestras vidas desde que nacemos son nuestros padres. Es decir, es inevitable. Todos nacen con esa autoridad o bajo esa autoridad más bien. De modo que todos los hijos tienen como autoridad a sus padres. Ahora, también hermanos y amigos, durante las enseñanzas que hemos visto o los estudios que estamos llevando a cabo, hemos visto que cada uno de los roles tienen ciertos deberes que son fundamentales, ¿verdad? Y también hay otros deberes que se derivan de esos deberes fundamentales. Para volverlo a mencionar, por ejemplo, el deber fundamental de la esposa en el hogar, ¿cuál es? La sujeción. El deber fundamental del esposo en un hogar, amar, ¿verdad? Deber fundamental de los padres, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y lo mismo sucede con cada uno de los hijos. Existe un deber fundamental. Y allí podríamos tener en cuenta el amor, claro que sí, porque el que no ama a sus padres es peor que un animal, porque incluso los animales muestran cierto apego, ¿cierto? Las crías. Pero me estoy refiriendo, hermanos, cuando hablo de deber fundamental, a la obediencia. Ese es el deber fundamental que tienen cada uno de los hijos para con sus padres, la obediencia. Y para eso quiero que veamos dos textos básicos de las Escrituras que, si ustedes han notado, hemos ido a ellos durante todos estos estudios. Son Efesios y Colosenses. Efesios y Colosenses, porque esos dos libros nos hablan de los deberes sociales. De modo que vayamos a Efesios, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Dice allí el apóstol Pablo: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Allí el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ya él se había dirigido a las casadas, ¿verdad? A decirles: estén sujetas a sus maridos. Se dirige a los esposos: amad. Se dirige a los hijos, a los padres, perdón: no provoquéis a ira. Pero ahora Pablo dirige su atención y su mirada ¿a quiénes? A los hijos, para, para decirles lo siguiente: obedezcan. Es lo que nos está diciendo el versículo. Si ustedes todos que son hijos o que somos hijos, lo que Dios dice en su palabra es que Dios nos manda y nos ordena a ser obedientes para con nuestros padres. Es decir, a hacer caso, a prestar atención, a prestar nuestro oído. Y esta obediencia, iglesia, debe ser en el Señor y para el Señor. Es decir, por el Señor y para el Señor, por causa de Dios. Es decir, los hijos deben obedecer, en última instancia, los hijos deben obedecer a sus padres en obediencia ¿a quién? Al Señor, aquel que es nuestra autoridad final y suprema. Por eso Pablo dice allí: obedeced en el Señor a vuestros padres. Pero ahora, hermanos, puede que surja la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué los hijos deben obedecer a sus padres?
Porque hermanos, vamos a ver que esto aplica para cada uno de nosotros. No importa el hijo quien quiera que sea, y no importa el padre quien quiera que sea, el deber fundamental se mantiene. Y por lo menos las escrituras nos dan 4 respuestas a esta interrogante de por qué. ¿Por qué los hijos deben obedecer a los padres? De modo que veamos la primera de ellas que nos dice el versículo 1 de Efesios. Porque esto es justo. Porque esto es justo, hermanos. Es decir, es adecuado que los padres reciban honra de sus hijos. Los hijos le deben obediencia y honra a sus padres. ¿No dice acaso la escritura, al que respeto, respeto, y al que honra, honra? Romanos 13:7. Es decir, lo contrario sería injusto. Cuando los hijos no obedecen a sus padres sería injusto. Es injusto que los hijos desobedezcan a sus padres. Aquí cuando dice es porque esto es justo, la palabra en el original se traduce como es recto. Es recto que así sea, es equitativo. O en otras palabras, es lo que corresponde. A los padres les corresponde honra de sus hijos. Entonces, esa es la primera respuesta que nos da la Biblia al por qué. Porque esto es justo. En segundo lugar, todo hijo debe obedecer a sus padres porque es un mandamiento de la ley moral de Dios. Notemos que Pablo en su argumento está citando el mandamiento. ¿Saben algo, hermanos? Es imposible considerar los deberes de los hijos sin hacer una conexión con el quinto mandamiento. No se puede considerar deberes de hijos desligándolo del quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Deuteronomio 27:16. Hermanos, los 10 mandamientos, eso lo vamos a ver ahorita en la epístola a los Romanos, aunque fueron dados a la nación de Israel, tienen un carácter que es universal, los 10 mandamientos. Dios juzgará a todos los hombres o por su ley o por las conciencias de los hombres. Es decir, aunque nosotros como gentiles no estuvimos en el Sinaí, cada uno de los 10 mandamientos están escritos en nuestras conciencias. Es como si en nuestros corazones hubiese una tabla también donde Dios hubiese escrito sus mandamientos. De modo que ese es el segundo razón por las cuales los hijos deben obedecer a sus padres, por el mandamiento de la ley de Dios. En tercer lugar, los hijos deben obedecer a sus padres por la promesa que contiene el mandamiento. ¿Sí lo notan? Es notable, hermanos, que el quinto mandamiento no solamente sea el primero, sino que también sea el único que contiene una promesa explícita. Todos los hijos pueden considerar sus deberes para con sus padres y pensar también que existe una promesa y una recompensa para quienes los honren y los obedezcan. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien, para que seas de larga vida en la tierra. Es decir, hay una bendición prometida, ¿verdad? Pero si esto es cierto con respecto a la obediencia, lo mismo sucede con la desobediencia, ¿verdad? Si hay una desobediencia, entonces, ¿qué es lo contrario a una bendición?
Acabamos de citar Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. ¿Y cuál es la cuarta razón? Para ver la cuarta razón, hermanos, se hace necesario ir a nuestro segundo pasaje. Por favor, acompáñenme, iglesia, a Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice la escritura: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Acá nuevamente Pablo, hermanos, hace énfasis en el deber fundamental que estamos viendo. Si ve que lo vuelve a repetir: hijos, obedeced. Pero ahora nos ofrece una razón más. ¿Y esta cuál es? Esto agrada al Señor. Es decir, eso complace al Señor, le agrada, le alegra. Preguntémonos, hermanos, ¿acaso si nosotros somos cristianos, no querremos nosotros agradar y complacer a nuestro Padre Celestial? Sí, ¿cierto? Si tú eres cristiano, si somos cristianos, nuestro mayor deseo en este mundo es agradar a nuestro Padre Celestial. Y este texto está diciendo: obedeced a vuestros padres porque esto agrada al Señor. De modo que ahí están las cuatro razones. ¿Cuáles son? Es justo, el mandamiento, la promesa y porque agrada al Señor. Habiendo visto estas razones, notemos también algo más en este texto. Hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cosas. Hijos, obedezcan a sus padres solamente en lo que ustedes quieran. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y aquí el principio se aplica igual que a las demás esferas. La única razón que los hijos tienen para desobedecer a sus padres es cuando estos les llaman a desobedecer a Dios. Es la única razón. De lo contrario, todo hijo debe obedecer a sus padres, sus órdenes o sus consejos, incluso cuando no sean de su agrado. El Señor Jesucristo y el quinto mandamiento. Quiero que veamos un momento esto. ¿Habló nuestro Señor Jesucristo del quinto mandamiento? Sí, hermanos. Cristo nuestro Señor le dio una singular relevancia, importancia al quinto mandamiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por ejemplo, cuando él tuvo una conversación con el joven rico, allí incluyó el quinto mandamiento. Pero quiero que veamos una cita puntual para que veamos un poco la importancia que le dio al Señor al quinto mandamiento. Acompáñenme a Mateo 15, el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 3 al 6. Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 15, versos 3 al 6. Dice así esta escritura. Él allí está hablando con los fariseos. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera, ¿qué? Ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué sucedió acá, hermanos? Los fariseos y escribas estaban juzgando a los discípulos del Señor por comer pan sin lavarse las manos. Y el Señor les exhorta a los fariseos y les dice: ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento a causa de las tradiciones de los hombres? ¿Y cuál es el punto? Primero notemos la importancia que le dio el Señor Jesucristo al quinto mandamiento. Miremos cómo dirigió esta conversación
y la centró en el quinto mandamiento, para luego citar la ley otra vez y decir, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Verdad? Pero notemos, hermanos, las consecuencias de la transgresión del mandamiento. Muera irremisiblemente. Piensa en esas palabras. Los hijos que no quieren obedecer a sus padres por amor, por lo menos lo deberían hacer por temor, por lo menos por temor. La escritura dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30, 17. Y en el pasaje que leímos, los fariseos preferían dar todo aquello con lo que ellos podían ayudar a sus padres y decían, lo hemos dado como ofrendas al Señor. Cuando ellos podían hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hermanos, un mandamiento no puede invalidar otro. ¿Cómo podrá ser aceptable una ofrenda a Dios mientras que los padres están siendo desatendidos? No podrá ser aceptable. Ahora, hermanos, avancemos y veamos otros deberes que también tienen los hijos para con sus padres. Ya hemos visto el deber fundamental, la obediencia, ¿verdad? Otro deber que todos están en armonía, pero veámoslos un poco por separado, la honra, la honra. Ya hemos leído el mandamiento, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Hemos citado Romanos 13:7, al que honra, honra y al que respeto, respeto. ¿Qué es honrar? Pregunto, hermanos. ¿Qué es honrar? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sinónimos pueden ser de honrar? Respeto, estima, sujeción, dar valor, dar dignidad. Todo esto hace parte de honrar. La escritura dice, por ejemplo, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, dice yo Jehová. Levítico 19:32. La honra, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo hijo debe tratar a sus padres con dignidad, con la dignidad que tienen por ser puestos como autoridad sobre ellos. Honrar quiere decir darles estima, valor, la honra que les compete, que les corresponde. Eso no es algo que se gana. En el caso de los padres, la honra no es algo que ellos deben ganar para recibirla de los hijos. Es algo que les corresponde por ser padres. Otro deber, el oír, oír. Todos los hijos deben aprender a oír a sus padres, a prestarles suma atención. De hecho, hermanos, otra de las definiciones de obedecer es oír, es oír. Y se supone que si oímos es para qué, para obedecer, ¿cierto? Pero tristemente, hermanos, ¿cuántos hijos hay que oyen para desobedecer? O oyen para burlarse de sus padres y menospreciarles. O peor aún, ni siquiera oyen, ni siquiera oyen. Les mandan a hacer silencio, los mandan a callar. Y el libro de Proverbios nos insiste en esto una y otra vez. Oye, hijo mío, Proverbios 1 del 8 al 9. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 1 del 8 al 9. Si lo notan, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, aquel que te engendró,
y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Proverbios 23, 22. Y así hay varios versículos más que dan ese mandato. Oye, oír, oír. De modo que allí hay otro deber que tienen los hijos para con los padres. O hay otro deber más, iglesia, el respeto, el respeto. Los hijos le deben a sus padres respeto. ¿Por qué? Bueno, ya vimos las razones, ¿verdad? Porque ellos han sido puestos como autoridad sobre ellos. Acabamos de citar un pasaje, de leerlo. Cuando tu madre envejeciere, ¿no qué? No la menosprecies. Hermanos, iglesia, es terrible cuando los hijos no respetan a sus propios padres. No importa lo que ellos sean, no importa lo que ellos hayan hecho, merecen el respeto. Incluso aunque los hijos puedan gozar de cierta autoridad también, eso no anula la honra. Quiero que me acompañen a una cita del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Quiero que notemos un ejemplo de una actitud de honra hacia un padre o una madre. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Dice este versículo: Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Primera de Reyes 2, 19. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Si nosotros vemos ese pasaje en el contexto, Salomón no terminó accediendo a la petición de su mamá Betsabé, porque Salomón notó que la petición de su mamá ponía en riesgo su reinado, su gobierno. Sin embargo, leí el versículo, hermanos, para que veamos el profundo respeto que se ve en este versículo de Salomón hacia su mamá Betsabé, siendo él ¿qué? El rey de la nación. Se inclinó ante ella y la honró, y ella se sentó a su diestra. Iglesia, los hijos, estamos hablando del respeto, ¿no? Los hijos deben dirigirse a sus padres con respeto. Cuando se habla con ellos, cuando se conversa con ellos. Otra implicación en cuanto al respeto, los hijos deben hablar bien acerca de sus padres cuando ellos están ausentes. Hablar con respeto de ellos, incluso cuando la conducta de ellos no sea la mejor. No queremos ser nosotros como Cam, el hijo de Noé. ¿Ustedes recuerdan la historia? Cam deshonró a Noé y recibió una maldición por esto, mientras que Sem y Jafet cubrieron la vergüenza de su padre. De modo que allí hay otro deber, hermanos, para meditar: el respeto. Otro deber más, hermanos, la gratitud. La gratitud. Hay varios textos que nos dicen, por ejemplo, en Romanos leímos la semana pasada. Recuerdan que Pablo presentó una cantidad de pecados, ¿se acuerdan? Que están atestados de maldad, y entre ellos estaban los desobedientes a los padres. En Timoteo hay un pasaje que también dice: en los postreros días serán tiempos peligrosos, vendrán hombres amadores de sí mismos, etcétera, y llega al punto también: desobedientes a los padres e ingratos. Si quieren anotar la cita, es segunda de Timoteo capítulo 3 del 1 al 3. Segunda de Timoteo 3 del 1 al 3. Los desobedientes a los padres, ingratos o sin afecto natural. Hermanos, todo hijo debe estar agradecido para con sus padres. No pueden ser ingratos para con ellos.
Incluso, hermanos, cuando los padres sean impíos, pensemos en esto. ¿Por qué motivos todo hijo debe ser agradecido con sus padres, independientemente si sus papás son creyentes o no lo son? Hay algunas razones, por lo menos la más básica de todas, hermanos. Tus padres fueron los instrumentos que Dios usó. ¿Para qué? Para traernos a la vida. No hubiésemos nacido sin ellos. En el sentido humano, le debemos nuestra existencia a nuestros padres, humanamente hablando. Esa ya es una motivo suficiente para mostrar gratitud. Además, muchos de ellos cuidaron a sus hijos, ¿verdad? Cuando no podíamos valernos por nosotros mismos durante años, en la infancia o en la niñez. Otro motivo de gratitud. O aún así, muchos de ellos, aunque con errores cometidos, ¿qué hacen los padres? Criar a sus hijos, ¿verdad? ¿No serían estos motivos suficientes para mostrar gratitud, hermanos? Igual, aunque no hayan estado, aunque no haya existido un cuidado o una crianza, ¿acaso no dice la Escritura que no devolvamos mal por mal? Otro deber que quiero que veamos, hermanos, rápidamente para ir entrando a las aplicaciones finales. Otro deber más, el cuidado, el cuidado. Los hijos tienen el deber del cuidado físico y material de sus padres. Acompáñenme a Primera de Timoteo. Este sí quiero que vayamos a mirarlo todos. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. ¿Y qué, hermanos? ¿Qué dice después? A recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Sí, hermanos, miren lo que está diciendo este texto. Cada uno aprenda a ser piadoso primero para con su propia familia y a recompensar a sus padres. No es nada piadoso, es más bien monstruoso cuando los hijos, o incluso este texto habla de nietos, se desentienden de sus padres y prácticamente les abandonan. Cuando ellos están en su vejez o cuando ya no pueden valerse por sí mismos. Allí es donde más deben los hijos recompensar a sus padres por todo lo que ellos hicieron por ellos. Devolver solo algo de lo recibido. Los hijos deben cuidar a los padres en la enfermedad y sustentarles si es que ellos no tienen para su propio sustento. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. Génesis 47, 12. ¿Saben de quién es ese ejemplo? De José, cuando recibió a su padre anciano ya y le abrazó y lo besó y lo acogió en Egipto. Y dice el texto, y alimentó el hijo a su padre con pan. Un último deber que quiero que veamos en esta mañana, hermanos, la oración, que es un deber común de todos y que lo hemos visto durante estos estudios. Debemos orar por nuestros padres. Y aquí, hermanos, si uno se pone a pensar, pueden haber muchas variables, por así decirlo. Por ejemplo, pueden haber hijos impíos de padres creyentes. Pueden haber hijos creyentes con padres impíos. Pueden ser todos impíos.
o algunos, o de otra manera, hermanos. Pero ¿cuál es el punto que quiero transmitir? Cualquiera que sea tu caso, si tus padres viven, cualquiera que sea el caso, o si tú vives con ellos o no vivas con ellos, debes orar por tus padres, debemos orar por nuestros padres. Si ellos son creyentes, con cuánta más razón, ¿verdad? Honra, respeto y oración debemos mostrar. Si no son creyentes, con cuánta más razón debemos orar por ellos, para que Dios quiera derramar misericordia sobre ellos. De modo que no importa si tú eres niño, adulto o anciano, debes llevarlos en oración ante el trono de la gracia. Quiero finalizar con unas aplicaciones, hermanos. Es evidente que hoy en día la desobediencia a los padres reina en esta sociedad que nos rodea, ¿verdad? Pensemos en esto, toda anarquía que se presenta en la sociedad, ¿qué es anarquía? Es rebelión contra la autoridad. Toda anarquía, ¿saben cuándo nace, hermanos? ¿Cuándo nace toda anarquía? Desde el momento en que el hijo levanta su puño contra sus padres. Ahí ya está la semilla. El hijo que levanta su puño en rebelión contra sus padres, pronto, muy pronto lo hará con cualquier otra autoridad. Segundo, los hijos, todos los hijos tenemos un modelo a seguir también. Los esposos tenían un modelo a seguir, Cristo. Las esposas tienen un modelo a seguir, la iglesia. Los hijos, perdón, los padres tienen un modelo a seguir, el Padre Celestial como trata a sus hijos. Pero también todo hijo tiene un modelo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. ¿O es que acaso Cristo quebrantó el quinto mandamiento? No, hermanos, Jesús mostró obediencia a sus padres terrenales, siendo que Él era y es el Hijo de Dios, y también mostró honra y obediencia a su Padre celestial. Acompáñenme a Lucas un momento, hermanos. Lucas capítulo 2, versículo 48 en adelante. Lucas 2, 48 en adelante. Dice, cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Verso 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. ¿Y qué dice? Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Tremenda esa historia, ¿no? Recuerdan que el Señor se les perdió a José y a María y ellos angustiados buscándolo por todos lados, lo hallaron en el templo. Pero el texto nos está diciendo que Jesús estuvo sujeto a ellos. Es inconcebible cuando pensamos en quién es Cristo, pero mostró sujeción a ellos. Y en cuanto al Padre Celestial, por supuesto, no dijo nuestro Señor Jesucristo, he aquí he venido a hacer su voluntad. No dice la escritura de Cristo que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De modo que aquí tenemos un gran modelo perfecto a seguir como hijos. Tercero, hermanos y amigos, creo que el quinto mandamiento no es un mandamiento que se limita solamente a los niños. Si tú crees que esta meditación de esta mañana es para los niños, déjame decirte que estás equivocado.
nos atañe a todos. Debemos reflexionar todos juntos qué tanto estamos honrando a nuestros padres. O si ellos ya no viven, incluso qué tanta honra le dimos mientras ellos estuvieron con vida. Y de seguro, hermanos, de seguro que tendremos que pedir perdón a nuestro Dios. ¿Es Dios tu Padre celestial? ¿Cómo podemos llegar a ser hijos de Dios si no es por nuestro Señor Jesucristo? De modo que ven a Cristo y como dice la Escritura, todos los que le recibieron, les ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y finalmente, si Dios es tu Padre, ¿le estás honrando? Pensemos en esto. Si todo esto que hemos visto en este momento es cierto para con los padres terrenales, ¿cuánto más para con el Señor? Si los padres siendo malos merecen honra de sus hijos, ¿cuánto más el Señor? Permítanme leer esta cita bíblica. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Miren acá como el Señor mismo habla y dice, el Hijo honra al Padre, el siervo a su Señor. Y Dios, ¿qué nos dice? Si Él es nuestro Padre, ¿en dónde está la honra? Si Él es nuestro Señor, como profesamos con nuestros labios, ¿dónde está su temor? De modo que el Señor nos ayude y nos perdone. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias en este momento por tu preciosa palabra, porque siempre está allí pertinente para nosotros, escudriñándonos lo más profundo de nuestros corazones. Hoy, Señor, te queremos pedir perdón, porque muchas veces, y aún lo podemos seguir haciendo, hemos quebrantado el quinto mandamiento de tu ley, Señor. Perdónanos por todas las veces en que hemos mostrado deshonra para con nuestros padres terrenales de muchas maneras. Perdónanos porque así te hemos desagradado y hemos quebrantado tu ley. Pero nos has dado el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Si Él fue sujeto, ¿cómo no hemos de hacerlo nosotros? Oh Señor, ayúdanos en el cumplimiento de cada uno de estos deberes. Gracias porque tus mandamientos son buenos y perfectos. Gracias aún por tus promesas, por la promesa que hay en este mandamiento. De modo, Señor, te pedimos misericordia, perdón. Te pido para que nos ayudes a no endurecernos, reconocer nuestros pecados, nos concedas arrepentimiento, nos concedas la gracia de mostrar honra a nuestros padres. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.